En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que, ya saben, cada semana analizamos un asunto de repercusión global con nuestros analistas. Hoy les ofrecemos de nuevo una versión especial del programa a distancia. Semana a semana estamos decodificando todos los aspectos de esta crisis planetaria y esta semana ponemos el acento en ese dilema tan interesante que es el de las libertades públicas versus, por llamarlo de alguna forma, la seguridad o el interés común. ¿Cómo se concilia la eficacia en la lucha contra la pandemia con el respeto a las libertades públicas? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a restricciones en favor del llamado interés común? Son algunas de las preguntas que vamos a plantear hoy a nuestros invitados. Talía Olvera, politóloga, especialista en innovación en medios de comunicación. Talía, bienvenida. Gracias, Carlos. Tomás Huchon, realizador de documentales. El último se llama Infodemic y habla precisamente de la pandemia. Tomás, buenos días. Hola, Carlos. Beatriz Patiño, abogada experta en Derecho Tecnológico, nos acompaña desde Madrid. Hola, Beatriz. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por tu invitación. Y desde Moscú, nuestro corresponsal, Xavier Colas. Xavier, buenos días. Hola, Carlos. Libertad y seguridad, nuevas tecnologías en tiempos del coronavirus. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. ¿Bluetooth o GPS? ¿Centralizado o descentralizado? Los esfuerzos por vigilar la propagación del nuevo coronavirus, conocidos como el rastreo de contactos, se están llevando a cabo en Estados Unidos mediante diferentes enfoques sobre el uso de la tecnología y las libertades individuales. Aquí en Francia esta semana se ha dado luz verde a una aplicación elaborada por el gobierno que permitirá alertar a las personas que estuvieron en contacto con una persona infectada por COVID-19. Aunque el uso de la aplicación sería de carácter voluntario, defensores de las libertades han expresado su temor de que la aplicación marque el primer paso hacia una sociedad bajo constante vigilancia a través de los smartphones. Parece que los estados de emergencia propinados por esta crisis justifican poner entre paréntesis algunas libertades en pos del bien común. Lo hemos visto en las últimas semanas. Vamos a explorar esa dicotomía entre libertades públicas y seguridad generadas por esta crisis. Pero antes repasemos algunas portadas que ilustren el tema. Aquí en Francia, el diario Libération. Virus a la traza. Dice el rotativo francés que es básico conciliar imperativo sanitario con libertades individuales. The Economist, todo bajo control, titula, explicando esa cadena de transmisión de vigilancia entre gobiernos que controlan libertades para a su vez controlar al virus. Y Newsweek plantea esa dicotomía en una icónica portada de la que hoy hablamos en este programa, o tu vida o tu privacidad. Talía, ¿hasta qué punto, con qué medida justa podemos decir que una situación de crisis planetaria grave puede justificar poner en cuarentena libertades individuales? Bueno, desde el principio de esta crisis sanitaria, que es internacional, me ha llamado mucho la atención que asociemos, por ejemplo, las medidas de aislamiento físico, que en algunos casos ha sido voluntario como en México y en otros obligatorio como en Francia, con una medida liberticida. Para mí estamos dejando a un lado el aspecto colectivo de estas medidas, que no necesariamente requieren ser retrasados, ¿cómo decimos eso? Perdón. Sí, trazado. Trazados a través de aplicaciones. Pero creo que aquí lo que se opone, digamos, es los derechos individuales y los derechos colectivos, digamos, también de protección. Toma, ¿con qué parámetros podemos valorar esta ecuación? Bueno, pienso que en este diálogo, en este tema, hay dos cosas que son muy importantes. La primera es la cuestión de la transparencia. Es decir, qué tipo de información va a tener el público, los ciudadanos, sobre los distintos aparatos técnicos o legislativos de control de la población en tiempo de pandemia. Y la otra cosa será el control de los ciudadanos sobre estos aparatos. Es decir que, por ejemplo, en Francia tenemos una aplicación que está implementada desde ayer y que se puede implementar por decisión del Parlamento, pero ¿qué control va a tener la población francesa sobre los datos que van a ser recuperados por esta aplicación? ¿Qué van a hacer de esos datos? El problema en el periodo que vivimos hoy es que hay mucha pregunta, pero hay muy pocas respuestas válidas.
Luego desarrollaremos el tema de las aplicaciones, pero antes me gustaría preguntar a nuestra experta en Derecho. La mayoría de leyes que se tratan en democracias avanzadas, este tipo de circunstancias excepcionales, se enfocan sobre un concepto clave, que es la proporcionalidad. Beatriz, esas medidas excepcionales que tomen los gobiernos deben ser proporcionales a la gravedad de la situación. ¿Cómo se valora desde el derecho la condición de proporcionalidad? La proporcionalidad está relacionada con, como ha dicho Tomás, la transparencia, o sea, cuál va a ser la finalidad de ese tratamiento, su exactitud y la minimización de datos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente será tratar los datos adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para que se cumpla la finalidad a la que queremos llegar, es decir, evitar la propagación de esa pandemia. La proporcionalidad va de esto, o sea, de que sean una serie de datos concretos, exactos, los justos para llegar a ese objetivo o cumplir con la finalidad para la que son recabados. Pues vamos a irnos de lo genérico a lo concreto. Vamos a irnos en este punto hasta Moscú con nuestro corresponsal Xavier Colas. Rusia se ha convertido en el segundo país del mundo con más casos, aunque Putin ya ha anunciado que el pico de la pandemia ha pasado. Xavier, ¿con qué medidas o planes está haciendo Rusia el rastreo a la expansión del virus? ¿Qué importancia ha tenido lo numérico para el control? Bueno, pues en cuanto al cierre de fronteras fueron muy rápidos, pero a la hora de hacer los test les ha costado ponerse en marcha y eso en realidad era lo principal. También, sobre todo en Moscú, se han preocupado de controlar los movimientos de la gente. En un primer momento con órdenes y con sanciones. Y desde luego que vimos casos de personas a las que les habían pillado las cámaras tirando a la basura. O sea que el reconocimiento facial sí que ha existido y sí que se ha puesto en marcha. Pero digamos que la gran medida amplia, la que ha llegado a todo el mundo y a la que todo el mundo se ha tenido que ceñir, son esos pases digitales, esos códigos QR a los que se han tenido que someter todos los rusos que quieran moverse más allá de lo que es la vuelta de la esquina. Es decir, a través de un mensaje de texto tienes que dar tus datos, incluso tu número de abono transporte, y ese es el pasaporte que te permite coger el tren y el metro, coger un taxi, poder usar el coche para moverte por la ciudad. Es decir, ha sido un poco la zanahoria en lugar del palo. Si no si no cumples con ese trámite, no te tienen tan controlado, pero no puedes ir mucho más allá de la tienda de la esquina. Ha sido, digamos, un primer paso y la principal preocupación ha sido si esa trazabilidad de gente, de saber dónde está cada uno y dónde está viviendo y cuáles son sus necesidades extra de movimiento, porque hay personas que trabajan en servicios esenciales o porque tienen que ir a consultas médicas, etcétera. Si eso es un primer paso para poder extender el control a otros ámbitos de la vida diaria aquí en Moscú. Una pregunta que también nos hacemos aquí en Francia, porque el Parlamento ha dado luz verde esta misma semana a una aplicación para móvil que permitirá alertar a las personas que estuvieron en contacto con una persona infectada por COVID. Aunque el uso de la aplicación sería de carácter voluntario, pues bueno, los defensores de las libertades han expresado su temor de que la aplicación marque el principio para una sociedad más bajo control. ¿Hasta qué punto, y les pregunto, Tomás, Talía, hasta qué punto están fundados estos temores? Pues, Bueno, Talía, venga. Talía, por favor. perdón, yo pienso que la dificultad es que se nos presenta como una medida de protección y eso justifica de alguna forma imponer este tipo de vigilancia de la población y también se supone que es de uso voluntario, pero pensemos solo por un momento, una persona que fue dada como positiva al COVID-19 acepta dar su información y entonces va a ser trazada, me parece, 15 días antes y 15 días después de los momentos de la infección. En ese rastreo van a estar todas las personas con las que convivió, todas las personas con las que estuvo en contacto y todas esas personas no dieron en ningún momento autorización de ser rastreadas de la misma forma. Entonces, estas medidas, por ejemplo, no solo estigmatizan a los enfermos, a sus familias también, sino que incluyen a otras personas de la sociedad sin su consentimiento. Tomás, ¿están fundados esos temores? Diría que sí, son fundados por dos razones. La primera es que en términos de datos, y pienso que Beatriz podrá comprobar eso,
no hay retorno. Es decir, que cuando ya diste tus datos, no las puedes recuperar. Y eso crea un gran problema, no solamente porque el Estado o el que tiene esta aplicación va a tener los datos, pero también porque cualquier hacker que quiere robar estos datos te puede recuperar. Y en el pasado recién hemos tenido muchos casos de empresas súper securizadas como Facebook, por ejemplo, y que también les robaron datos personales, sobre todo 87 millones de personas en el caso Cambridge Analytica. Uh-huh. Algo que además Tomás conoce muy bien porque ha hecho varios reportajes sobre el tema. Vamos con nuestra experta, Beatriz. ¿Cómo evaluamos entonces que una aplicación tenga las suficientes salvaguardas hacia las libertades individuales? ¿Qué requisitos tendría que cumplir? Pues los requisitos que tendría que cumplir es, primero, información al usuario. Segundo, qué datos se van a recabar y en concepto de qué. Un poco repetirte el mensaje de antes, o sea, solo aquellos que sean necesarios para. Y es importantísimo algo. A ver, yo no estoy muy de acuerdo con Tomás en la siguiente exposición. Esos datos se pueden recabar para un tiempo concreto, para una situación concreta, y luego puede haber una obligación de eliminación de los mismos. O sea, no tienen por qué ser vitem aeternam. También estoy de acuerdo, en lo que sí estoy de acuerdo con Tomás es en algo, pero esto, o sea, yo soy experta en derecho digital pues desde finales de los 90. Y lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. Los grandes tecnológicos están años luz de nosotros. Años luz. Es decir, cuando se habla de que los datos son anónimos, en fin, bueno, tenemos que poner un poco de cara de póker. Porque sí que es cierto que esos protocolos que anonimizan los datos, pues pueden ser, como dice nuestro compañero Tomás, absolutamente hackeados, y ese sí es cierto, es un gran debate y problema. No solo por hackers profesionales para la venta, no, sino por grandes tecnológicas, y no voy a citar a ninguna, para, evidentemente, a través de las aplicaciones Big Data, conocer todo lo que hacemos en cualquier momento del día. ¿Esta pandemia favorece esa situación? Sí, pero eso existía antes y va a existir después. Quiero decir, no es necesario focalizarlo con esta pandemia. Sí, si me lo permiten, vamos a hacer en este momento una pequeña pausa y en unos instantes vamos a continuar hablando de ese dilema entre libertades públicas y seguridad que hoy tenemos aquí, que hoy tratamos aquí en Primera Plana. Volvemos enseguida. Continuamos aquí en Primera Plana, hoy hablando sobre esa dicotomía entre libertades públicas versus seguridad en el contexto del coronavirus. Lo hacemos con la politóloga Talía Olvera, con Tomás Uxón, realizador de documentales, el último, Infodemi, que tiene que ver precisamente con la pandemia. Beatriz Patiño, abogada experta en Derecho Tecnológico, y desde Moscú nuestro corresponsal Xavier Colas. En la era de las redes sociales, donde todo el mundo también puede decir lo que sea sobre sanidad, hay otro problema, me imagino, el papel de la autoridad sanitaria. Porque la regla no escrita para que nos restrinjan nuestras libertades también se apoya en la confianza hacia esa autoridad sanitaria. Tomás, poner en cuestión a la ciencia, sobre todo con todas las fake news de las que usted habla tanto en su documental, ¿no desarma los cimientos de este sensible rompecabezas cuando se pone en cuestión el gran elemento que es la autoridad científica? De una cierta manera, cualquier autoridad, cualquier institución está puesta en cuestión por malas razones, voy a decir. Es totalmente normal de cuestionar al poder, a los políticos, a las empresas, al mundo científico. Pero es otra cosa negar los protocolos científicos, negar la ciencia e inventar totalmente falsas informaciones que también tienen consecuencias muy graves en la población. Si veamos lo que pasó en Irán, por ejemplo, gente se pusieron a tomar alcohol muy fuerte porque supuestamente podía salvarles de la pandemia. Cientos de personas murieron. Así que cuando hablamos de esta
puesta en cuestión de la ciencia no es solamente una posición ideológica, sino que es también viene a ser una posición práctica, pero hay que tener confianza en una cosa. Es un ejemplo que me dio Albert Muckeber, el experto en neurociencia. Cuando el Papa le tiraron con una pistola al inicio de los 80, Sí. no se fue a una iglesia, fue al hospital. Así que hay que pensar también que toda esta persona que negan la ciencia, que dicen que están en contra de las vacunas, que están en contra de los remedios científicos, si se enferman, van a ir al hospital. Ujú. Así que hay una diferencia entre la palabra sobre la ciencia y el rechazo científico y el comportamiento real de la persona. Y entre esas Efectivamente, cosas sí. hay Lo que pasa es que a lo también mejor ese rechazo científico a lo mejor se tiene ahora desde ámbitos de poder muy importantes y claro, eso cuesta más de contrarrestar. eso Como hacemos cada día, ejemplificamos todo el asunto con algunos de nuestros corresponsales. Hoy lo estamos haciendo con Xavier Colás desde Moscú, que nos está contando todo ese rastreo numérico del virus que está haciendo Rusia. El primer ministro ya preconizó, Xavier, el uso del monitoreo social a finales de marzo ante el aumento de casos. ¿Ha habido críticas o resistencias a todo esto allí en Rusia? Cuéntanos. Bueno, ha habido algunas resistencias al principio, sobre todo por parte de tanto de algunos taxistas como algunos viajeros que no reclamaban ese número, más por una cuestión de que no creían en el sistema, pero yo creo que en base al miedo a las sanciones, al final han terminado por pasar por el aro. También ha habido críticas en medios de comunicación y en redes sociales, aunque, insisto, no se puede decir que haya habido una oposición ciudadana en la calle, también por las propias características de la sociedad rusa, que no se moviliza tanto y la oposición es bastante débil. Pero algunas cosas han chirriado bastante. Yo creo que en algunos ángulos que el gobierno no se esperaba. Es que, por ejemplo, el gobierno está dando todos los días muchísima información sobre el número de contagios, el número de gente que ha muerto, el número de gente que se ha recuperado, pero también se incorporan online unos mapas de dónde se han declarado los casos de coronavirus, dónde viven los contagiados. Entonces la gente se puede meter y puede ver exactamente su calle, como hay 2 casos en 2 números más hacia arriba, otros 3 en la calle de atrás que te comparten patio, etcétera. Son casos que se han ido recabando y geolocalizando en virtud de la gente que ha ido llamando para pedir ayuda a los servicios sanitarios porque se encontraban mal. Pero claro, esto inevitablemente, la gente cruzando información, no han visto la ambulancia, saben quién es, una persona mayor, finalmente después ven que aparece un nuevo caso en esa especie de Google Maps del coronavirus que nos están mostrando, no sabemos exactamente por qué. Y ahí han empezado las preguntas que, insisto, los rusos no tantas veces se las hacen más allá de lo que es la intimidad de la cocina, y preguntas online de por qué se está dando esa información, porque, insisto, ha habido personas que han superado el coronavirus y cuando han vuelto a casa se han sentido señaladas. No sé, nuestra experta abogada en Derecho Tecnológico, Beatriz Patiño, todo este sistema de geolocalización, desde luego, es mucho más complicado en cualquier democracia occidental, ¿no? Nuestro país recientemente ha utilizado a través de los grandes operadores de telecomunicaciones un poco la geolocalización de zonas donde pudiera haber concentración de más carga viral, así como, sobre todo, para desplazamientos, sobre la base de una utilización anonimizada. Desconozco, en el caso que nos cuenta el corresponsal en Moscú, si a esto le ponen nombres y apellidos. Entiendo que no. No añaden nombres ni apellidos. Correcto. Pero lo que quiero decir con esto es que se está utilizando en países democráticos como en países que no tienen instauradas esas democracias sobre la base de que no controlan a Beatriz Patiño, sino, pues, digamos, una persona sin esos datos para determinar, uno, pues focos donde la carga viral es mayor, o tal vez, en España se ha utilizado mucho con el tema de los desplazamientos. Existen otras aplicaciones que entiendo que son mucho más invasivas, porque no están tan controladas, en este caso,
bueno, pues desde el Estado. Traduzcamos esta pregunta de otra forma a nuestra politóloga, a Thalía. Cabe preguntarse si un Estado autoritario sería más eficaz en la lucha contra una pandemia en el siglo XXI que una democracia consolidada. Un Estado autoritario nunca es la respuesta. Bueno, en Occidente tenemos una visión muy individualista de los derechos. Tenemos los derechos individuales que de hecho surgieron de las corrientes occidentales del individualismo. En las sociedades chinas, porque China es un país enorme, existe una visión más colectiva del individuo. El individuo como parte de la sociedad, sin decir que en China no haya represión, no se utilice la fuerza para reprimir a los ciudadanos y que realmente no siempre son libres de hacer lo que pueden. Sin embargo, el uso del cubrebocas en Asia es algo que se ha impuesto de forma social desde el SARS. Tiene eso casi 20 años. Y en Europa, en Occidente, nos cuesta mucho trabajo aceptar que sea obligatorio, por ejemplo, ¿no? Allá no es obligatorio. ¿Por qué? Porque hay una conciencia común de lo común. ¿Creen que esta encrucijada de libertades en este contexto se puede afrontar desde un punto de vista ideológico o se trata de algo transversal? Por ejemplo, para voces de la izquierda, el resurgimiento del poder estatal es una reivindicación de las creencias arraigadas de que los modelos de organización social basados en el mercado pues le fallan a la mayoría de las personas. Sí, acuérdense de lo que decía el propio presidente George W. Bush. Él decía que sí, por supuesto, una dictadura es mucho más fácil manejar que una democracia. El tema es siempre quién tiene el poder de estos datos y quién controla estos datos. Y lo que para mí es un poco raro en el debate que tenemos hoy en Francia y otros países es que vamos a decir, no se puede que el Estado francés tiene un traceo de mis movimientos a través de una aplicación. Pero, ¿qué pasa con estos aparatos? El Facebook, el Google, el Twitter, el Tinder, el Uber, todos saben lo que estamos haciendo y no tenemos ningún control sobre lo que están haciendo. Xavier, cuéntanos, ¿qué dimensiones tiene Runet? ¿Se puede decir que Rusia tiene una especie de Internet soberana? ¿Bajo qué principios se asienta? Bueno, pues lo que se ha hecho durante los últimos años es ejercer un control más efectivo respecto a los proveedores de Internet. La versión que nos ha dado el gobierno durante todo este proceso es que se trata de un mecanismo defensivo de Rusia hacia afuera, no ofensivo desde el gobierno hacia los ciudadanos. Lo que dice temer el gobierno ruso es que llegado un momento una coalición de países puedan decidir aislar el Internet de Rusia de manera que Internet deje de funcionar en el país. Y lo que quiere asegurarse el gobierno es que Internet puede funcionar incluso aunque esté bloqueado desde fuera. El problema de ese cambio es que en el mismo viaje que se garantiza que va a funcionar el Internet ruso, aunque se bloquee o se intente bloquear desde otros países, es que va a dar al gobierno la capacidad de desconectarse, de desenchufarse del Internet mundial, ¿no? El gobierno ha insistido en que no va a ser así y que se trata simplemente de un gesto, o sea, de un movimiento estratégico. Beatriz, entiendo que para hacer esta especie de gran muralla digital o como lo queremos llamar del modelo ruso, hace falta saltarse principios de libertad de información o cuando menos condicionarlo a otros principios para llevar a cabo este modelo. De hecho, bueno, parece que emula un poco el sistema chino, ¿no? En definitiva. Yo pienso que no hay que ser tan extremistas. ¿Sabes lo que quiero decir? En cada yin hay un yang y a la inversa. Es decir, la gestión de una pandemia en China ha funcionado, nos guste o no nos guste. Porque como bien ha dicho Tomás, es que a nosotros nos están espiando otros por temas empresariales y nadie se rompe las vestiduras ni se rasga las vestiduras. Con lo cual, el que se lleve un tema como esta pandemia a una cuestión de politizarlo todo no me gusta. Entiendo perfectamente que hay unos derechos y libertades fundamentales que en un sistema de derecho democrático deben garantizarse por encima de todo. Que tenemos, en este caso, pues
un virus que no tenemos controlado y que hay que poner mecanismos y el derecho se tiene que poner al servicio, en principio, de proteger la vida y la salud pública. Y eso, perdona y acabo, y eso no significa una intromisión constante en la vida del individuo, ni que yo de alguna forma esté defendiendo esos estados dictatoriales, pero hay cosas a lo mejor de ellos que sí se podrían aprender. Pues lo vamos a dejar ahí porque ya nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a los cuatro, Thalía, Toma, Beatriz y Xavier, por haberme acompañado hoy en un programa en el que hemos aprendido, yo creo, muchísimas cosas. Espero que los oyentes y los espectadores se queden con la misma sensación. Muchísimas gracias a los cuatro y a todos ustedes. Nos vemos la semana que viene aquí en Primera Plana de RFI France 24. Muchas gracias.